Hola, mi nombre es Andrea, y esta es mi historia. Hace 6 años trabajé en Disneyland, en la zona de Fantasyland, justo donde está el carrusel del Rey Arturo. Siempre pensé que era el trabajo perfecto, sonrisas, música, luces, y esa sensación constante de felicidad artificial. Pero con el tiempo descubrí que detrás de toda esa magia hay algo más, algo que nunca se muestra a los visitantes. Mi turno era nocturno. Cada noche, después de que el parque cerraba, un grupo reducido de empleados quedábamos a cargo de limpieza, mantenimiento y pruebas de funcionamiento. El carrusel siempre se probaba primero, porque su mecanismo era antiguo y requería ajustes. Era el mismo que se usaba desde los años 50, una estructura enorme con más de 60 caballos de madera. En teoría, nadie podía subir mientras giraba fuera de horario. En teoría. Aquella noche de julio me tocó quedarme sola en la zona mientras mis compañeros revisaban el sistema de luces del castillo. Eran casi las 3 de la mañana. El aire olía a jabón y césped húmedo. Encendí el panel del carrusel y el motor respondió con un zumbido suave. La música comenzó a sonar, un vals infantil que se repetía sin fin. Observaba los caballos moverse lentamente cuando algo me llamó la atención. Uno de ellos, el que siempre estaba en la orilla norte, se movía más rápido que los demás. Golpeaba el aire como si alguien lo estuviera montando. Apagué el sistema y el sonido se detuvo. El caballo quedó quieto, pero sujeta a la barra metálica, noté algo, una huella pequeña de mano, perfectamente marcada en el polvo del lomo. Una huella de niño. Miré alrededor. No había nadie. Tomé mi radio para avisar al supervisor, pero solo se escuchó estática. Cuando levanté la vista, el carrusel comenzó a girar otra vez, solo. Muy despacio. La música regresó, pero sonaba distorsionada, más lenta, como si viniera de un disco viejo. Los caballos subían y bajaban, uno por uno, y las luces parpadeaban. Sentí que el aire se helaba. Entonces lo vi. Entre los caballos, en uno de los del centro, había un niño. Tendría unos 6 años, cabello oscuro, camisa blanca, pantalones cortos. Estaba de espaldas. No se movía. Pensé que algún hijo de empleado se había colado, así que corrí hacia él. Pero cuando el carrusel giró y el niño pasó frente a mí, vi su rostro. No tenía color. La piel era grisácea, casi traslúcida, y sus ojos eran completamente negros. El motor se aceleró sin que yo tocara nada. Los caballos se movían tan rápido que el aire formaba remolinos de polvo. El niño giraba una y otra vez, sin moverse, mirándome. El sonido de la música se mezcló con risas, risas infantiles que no venían de un solo lugar. Estaban por todas partes. Cerré el panel principal, pero el sistema no respondió. Golpeé el botón de emergencia hasta que mis dedos se entumecieron. La radio seguía muerta. Entonces, la voz de un niño se coló por los altavoces del parque. ¿Quieres jugar conmigo? El carrusel se detuvo en seco. Todo quedó en silencio. Respiré hondo y retrocedí unos pasos. El caballo donde había visto al niño seguía meciéndose suavemente, aunque el resto estaba quieto. Sobre su lomo, había una moneda dorada. La tomé por instinto. No era una ficha del parque, tenía grabado el rostro de Walt Disney y una fecha, 1956. De repente, las luces del carrusel se apagaron. Todo se oscureció. En la penumbra, escuché pasos corriendo detrás de mí. Giré, apuntando con la linterna, y vi a un niño salir corriendo entre los caballos. Su silueta cruzó el reflejo del espejo central, pero en el cristal no se reflejó nada. Corrí hasta el centro de control y desconecté el sistema completo. El carrusel se detuvo del todo. El silencio fue tan denso que se escuchaba mi respiración agitada. Me quedé así, inmóvil, por varios minutos, hasta que llegaron los técnicos. Les conté lo ocurrido. No me creyeron. Revisaron los controles y dijeron que el sistema ni siquiera había estado encendido, que el panel registraba actividad nula desde las 2:48. Pero yo lo había visto girar. Lo había escuchado. Uno de los técnicos, un hombre mayor, me miró con seriedad y me dijo: «Era un niño con camisa blanca, ¿verdad?». Asentí. Él suspiró y se quitó los guantes. «No eres la primera».
Me contó que en los años 60 un niño murió en ese mismo carrusel. Su madre lo perdió de vista durante la noche de inauguración del área y lo encontraron horas después, atrapado bajo la plataforma giratoria. Desde entonces, los empleados de mantenimiento aseguran verlo a veces, sobre todo cuando prueban el carrusel de madrugada. Algunos dicen que si lo miras directamente, el motor se enciende solo. Otros que, si lo ignoras, deja una moneda dorada en uno de los caballos. A la mañana siguiente, entregué mi renuncia. Pero aún guardo esa moneda. La tengo en una caja junto con mis gafetes viejos del parque. Lo curioso es que, si la tocas, está helada, como si hubiera estado guardada en hielo. Hace poco regresé a Disneyland como visitante. Paseé por Fantasyland y vi el carrusel reluciente, lleno de luces y música, niños riendo, caballos impecables. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando pasé cerca del caballo de la orilla norte, noté algo. Su pintura estaba desgastada justo en el lomo, y sobre el asiento, casi imperceptible, se veía una marca pequeña, como la huella de una mano infantil grabada en el barniz. Dicen que, si te subes a ese caballo y el carrusel se detiene un instante antes de terminar la vuelta, puedes escuchar una voz infantil al oído que pregunta: ¿quieres jugar otra vez? Hola, mi nombre es Pablo, y esta es mi historia. Durante 2 años trabajé como técnico de mantenimiento nocturno en el Disneyland Hotel, el más viejo de todo el parque. Siempre soñé con trabajar ahí. Decían que detrás de los muros se escondía la verdadera historia del lugar, los pasillos por donde caminaban los fundadores, las habitaciones donde dormían las celebridades que inauguraron el parque. Pero lo que descubrí en esas madrugadas fue algo que nadie menciona, algo que el personal evita comentar incluso entre risas nerviosas. En ese hotel hay habitaciones que nunca deberían encender sus luces. Era octubre, una de esas noches frías de otoño en las que el parque duerme completamente en silencio. El viento movía las palmeras del patio y desde mi puesto en el 6º piso podía ver los focos del castillo de la Bella Durmiente apagarse poco a poco. Tenía que revisar los pisos 6, 7 y 8 del ala norte, la más vieja del complejo, donde los sensores de movimiento fallaban con frecuencia. Casi nadie quería ir ahí. Decían que en las madrugadas se escuchaban pasos, voces, o que las luces se encendían solas, pero yo no creía en eso. A la 1:50 tomé el ascensor con mi linterna y mi radio. El 6º piso estaba vacío, y el olor a alfombra húmeda me recordó a los hoteles antiguos que se niegan a ser renovados. Caminé revisando los focos uno por uno, apuntando con la linterna, hasta que escuché un sonido muy débil detrás de mí. Clic, era una lámpara encendiéndose sola. Me giré y vi como una a una, las luces de pared se iban prendiendo a lo largo del pasillo, siguiéndome, como si algo invisible caminara detrás de mí. Pensé que era un corto o una subida de voltaje. Me acerqué al panel de control del piso, pero los indicadores estaban estables. Entonces, mi radio crepitó con estática y una voz sonó entrecortada. Pablo, revisa la habitación. 714, hay una luz encendida. ¿714? ¿Del 7º piso? Sí, sin registro de huéspedes. La voz sonaba rara, como si viniera de una grabación vieja. Subí al 7º piso. Apenas se abrieron las puertas del ascensor, el aire cambió. Estaba helado, con un olor fuerte a desinfectante y madera vieja. Las luces titilaban y una chispa cayó del plafón. Caminé hasta la habitación 714, y efectivamente, la luz interior estaba encendida. Toqué 2 veces. Nadie respondió. Usé mi llave maestra. El cuarto estaba impecable, cama tendida, alfombra limpia, cortinas cerradas. Pero en el buró, la lámpara encendía y apagaba sola, a intervalos regulares. Me acerqué, la apagué, y en ese mismo momento la televisión se encendió sola. No había imagen, solo interferencia. El sonido era tan alto que me hizo retroceder. Busqué el control para apagarla, pero de pronto la pantalla cambió, una imagen granulada, en blanco y negro. Una niña, de unos 8 años, parada en un pasillo del hotel. Su cabello oscuro le cubría el rostro. Al principio pensé que era una de las cámaras internas, pero no tenía sentido. El sistema de seguridad no estaba conectado a las televisiones. La niña levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Luego levantó una mano y señaló hacia el frente, hacia mí.
Sentí un nudo en la garganta. Apagué el televisor, pero la luz del buró volvió a encenderse. En el espejo del tocador se reflejaba algo que me hizo tropezar hacia atrás. La figura de la niña estaba parada detrás de mí. No la escuché entrar. No se movía. Solo estaba ahí, mirándome a través del reflejo, con la cabeza inclinada. Giré de golpe, pero la habitación estaba vacía. Corrí al pasillo. El aire se sentía más pesado, y las luces del techo comenzaron a parpadear como si alguien las controlara desde otro lugar. La radio volvió a sonar, pero esta vez la voz era diferente. «Pablo, ¿dónde estás?» «En el 7º piso. Hay una niña, algo pasa con las luces». «Eso no es posible, Pablo. El 7º piso está cerrado desde hace 2 semanas». Mi sangre se heló. Miré hacia el fondo del corredor y la vi otra vez, parada bajo la última lámpara encendida. Detrás de ella, todas las demás luces se apagaban una a una, avanzando hacia mí. Corrí al ascensor, pero el botón no respondía. Golpeé la puerta metálica y grité pidiendo ayuda, pero el sonido de las lámparas apagándose me envolvía. Decidí bajar por las escaleras. En cada piso, las luces se encendían justo antes de que llegara y se apagaban cuando pasaba. Al llegar al 6º, el corredor entero se iluminó. Las lámparas marcaron una línea de luz hasta el final del pasillo, donde una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor amarillento. Era la habitación 608. La puerta tenía una llave vieja, de metal, colgando del pomo. No las usábamos desde hacía décadas. Entré. El cuarto estaba cubierto de polvo, con muebles antiguos y un olor a humedad. En la pared, justo frente a la cama, había una fotografía enmarcada. Me acerqué. Era una foto grupal de empleados del hotel, en blanco y negro. Sonreían frente al edificio. En la segunda fila, reconocí un rostro que me hizo soltar la linterna, era el mío. Mis mismos rasgos, la misma mirada, pero con un uniforme antiguo. En el gafete se leía Pablo, mantenimiento. 1961. Retrocedí tambaleándome. El televisor del cuarto se encendió solo, mostrando la misma imagen granulada de antes. La niña caminaba por un pasillo, esta vez más cerca. Detrás de ella, entre los parpadeos, vi a un hombre. Su uniforme era igual al de la foto. Mi uniforme. Salí corriendo. Cerré la puerta y tiré la llave al suelo. Las luces del pasillo se apagaron al instante y la oscuridad se volvió casi total. Solo se escuchaba el zumbido de los focos y en medio del silencio, la voz de la niña, susurrando muy cerca. «Vas tarde para el turno». No recuerdo haber bajado las escaleras. Lo siguiente que sé es que desperté en el vestíbulo, recostado en un sofá. Eran las 6:15 de la mañana. 2 guardias de seguridad me rodeaban. Dijeron que me habían encontrado inconsciente frente al ascensor del piso 8. Nunca volví a trabajar ahí. Pero una semana después, un amigo del área de mantenimiento me mostró algo. Habían revisado las cámaras de seguridad por protocolo y entre las grabaciones encontraron algo imposible. A las 2:47 de la mañana, una cámara del 7º piso registró movimiento. En el video se veía a una niña caminando lentamente por el pasillo. Detrás de ella, un hombre la seguía. El problema es que el hombre era idéntico a mí. El sistema registró mi salida del edificio a las 2:05. Intenté olvidar lo ocurrido. Pero desde esa noche, cada vez que duermo en un hotel, sin importar la ciudad, siempre hay un momento antes del amanecer en que las luces del baño parpadean solas, y mi reflejo en el espejo se queda mirando unos segundos más de lo que debería. Y a veces, en el silencio, escucho una voz infantil susurrar desde algún rincón del cuarto. ¿Subimos al 7º piso, Pablo? Hola, mi nombre es Camila, y esta es mi historia. Trabajé casi 3 años en Disneyland, en una de las atracciones más antiguas y aparentemente inofensivas del parque, It's a Small World. Si alguna vez han visitado el lugar, saben que es un recorrido en bote que pasa entre muñecos de distintas culturas cantando la misma melodía una y otra vez. Todo parece tan inocente, tan infantil, pero después de trabajar ahí de noche, puedo asegurarles que esa atracción tiene un lado que no pertenece a este mundo. Durante el día, el lugar era un caos alegre, niños gritando, flashes de cámaras, música constante.
Pero cuando el parque cerraba, todo se volvía distinto. El aire se sentía pesado, y el eco de la canción parecía seguir sonando, incluso con los parlantes apagados. Esa era mi hora de trabajo, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Yo formaba parte del equipo que revisaba los mecanismos de los muñecos y los sistemas hidráulicos. En teoría, nada que ver con lo paranormal. Hasta esa noche. Era mediados de octubre, justo después de un evento especial. El parque había cerrado a la 1 de la mañana, y solo quedábamos 3 personas en toda el área, el operador principal, un guardia de seguridad y yo. A las 2:15, el operador me pidió que revisara una anomalía, en el túnel final, donde los muñecos vestidos de blanco representan la unión de todas las naciones, una luz se había quedado encendida. No era normal, porque todo el sistema eléctrico se cortaba automáticamente al cerrar. Tomé una linterna y bajé al nivel inferior, donde los trabajadores tenemos acceso al sistema de bombeo. El lugar olía a humedad y metal oxidado. Caminé por el pasillo que bordeaba los canales y subí a uno de los pequeños botes de mantenimiento. No había sonido alguno, salvo el goteo del agua y el eco de mis propios movimientos. Avancé lentamente, iluminando a los muñecos inmóviles. Verlos sin música era algo perturbador. Sus sonrisas fijas, los ojos de vidrio que parecían seguirte, los trajes rígidos por la humedad. A mitad del recorrido, escuché un sonido. Una nota. Luego otra. Era la melodía del tema principal, It's a Small World After All, pero tarareada, muy bajito, con un tono diferente. Sonaba melancólica, casi como un lamento. Me detuve, esperando que fuera alguna grabación accidental, pero los parlantes estaban apagados. Seguí avanzando con el corazón acelerado. La luz amarilla que debía revisar ya era visible al fondo del túnel. Provenía de la última sala, donde los muñecos vestidos de blanco saludan a los visitantes. Pero al llegar, noté algo que no tenía sentido. Entre las figuras había una mujer, parada entre los muñecos, con un vestido azul celeste. Estaba completamente quieta, de espaldas a mí. Pensé que quizá era un maniquí desplazado por error, así que bajé del bote y caminé por la pasarela lateral. El agua me llegaba a los tobillos. Al acercarme, noté que su cabello, largo y negro, goteaba sobre el vestido. Le hablé, creyendo que tal vez era otra trabajadora, pero no se movió. Cuando estuve a menos de 2 metros, giró la cabeza con un movimiento tan lento que escuché el crujido de su cuello. No era un maniquí. Era una mujer. Su piel tenía un tono gris azulado, los labios morados, los ojos vidriosos, y aún así, sonreía. No deberías estar aquí, dijo con una voz ronca, como si hablara desde debajo del agua. Retrocedí tan rápido que tropecé con la baranda. La linterna cayó al agua, pero antes de hundirse iluminó por un instante su rostro completo. Tenía las mejillas hundidas y una expresión vacía, pero sus ojos se movían, seguían mis pasos. La música volvió a sonar de golpe. La misma canción, pero distorsionada, con voces múltiples, algunas graves, otras como de niños. El agua comenzó a agitarse. Los muñecos a los lados, que hasta entonces estaban inmóviles, empezaron a moverse lentamente. Uno levantó el brazo, otro giró la cabeza, y sus bocas se abrieron como si cantaran, aunque los parlantes seguían desconectados. Quise correr, pero el agua subía, empujándome hacia atrás. En los reflejos pude ver sombras moviéndose bajo la superficie. Eran manos. Manos pálidas que se alzaban intentando sujetar el bote. La mujer del vestido azul dio un paso hacia el canal. El agua le llegaba a las rodillas. Avanzó con una lentitud hipnótica, y por un momento tuve la sensación de que el aire se congelaba a su alrededor. Me lancé hacia la pasarela y corrí sin mirar atrás. Sentía su respiración detrás de mí, o quizá era el eco de la canción, repitiéndose una y otra vez, cada vez más rápido. Cuando llegué a la salida del túnel, las luces del parque se apagaron por completo. Solo la lámpara amarilla seguía encendida, iluminando el agua que ahora se movía en círculos, como si algo estuviera girando debajo. Corrí hasta la caseta del operador. Estaba pálido cuando me vio entrar empapada. Le conté todo. No dijo nada, solo encendió las cámaras internas del sistema. En las grabaciones, mi recorrido aparecía casi normal. Pero en un momento,
justo cuando me acercaba al túnel final, una figura femenina emergía del agua detrás de mí. No había sonido, pero su boca se movía, pronunciando palabras que no se podían oír. El guardia de seguridad, un hombre mayor con más de 20 años ahí, se santiguó. Dijo en voz baja. Otra vez ella. Luego me contó la historia. En los años 70, una trabajadora de mantenimiento murió en ese mismo túnel. La encontraron flotando al amanecer, con los ojos abiertos y una sonrisa torcida. El informe decía que fue un accidente eléctrico, pero los empleados decían otra cosa, que había caído al agua intentando apagar una luz que se negaba a apagarse, la misma luz amarilla que yo había visto esa noche. Desde entonces, cada pocos años, alguien aseguraba verla, siempre de pie entre los muñecos, con su vestido azul goteando. Después de esa noche pedí el cambio de área. Me enviaron a Tomorrowland y nunca más volví a acercarme a It's a Small World. Pero aún sueño con ese túnel. A veces despierto escuchando esa canción, con esa voz lenta, casi humana, tarareando desde alguna esquina de mi cuarto. Una vez, por curiosidad, busqué fotos antiguas del parque. En una de ellas, tomada en los 70, había un grupo de empleados junto al canal de la atracción. En la última fila, a la izquierda, estaba ella, una mujer joven, con el mismo vestido azul y esa sonrisa imposible. En el reverso de la foto decía Departamento de Mantenimiento 1974. Dicen que, si te subes a It's a Small World justo antes de cerrar y observas el túnel final, a veces uno de los muñecos parpadea. Y si miras bien, entre los vestidos blancos, se distingue una figura distinta, una mujer real, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro. Y justo cuando el bote avanza hacia la salida, la canción cambia de ritmo. Por un instante, se escucha una voz femenina susurrando la letra sola, fuera de tiempo, como si aún siguiera ahí, atrapada, apagando una luz que nunca quiso apagarse. Hola, mi nombre es Mauricio, y esta es mi historia. Durante 5 años trabajé como guardia de seguridad en Disneyland. Mi área asignada era una de las más emblemáticas, el Castillo de la Bella Durmiente. Mi turno siempre era el mismo, de la medianoche hasta las 6 de la mañana, cuando el parque quedaba vacío y el silencio se volvía tan espeso que podías escuchar hasta tu propia respiración rebotar entre los muros. A esas horas, la magia desaparecía. Y lo que quedaba era otra cosa. Algo que el parque trataba de ocultar. La primera vez que noté algo extraño fue una madrugada de invierno. El aire era tan frío que mi aliento se condensaba en pequeñas nubes. Caminaba por el corredor interno del castillo, revisando las puertas, cuando escuché el sonido de un taconeo ligero en las escaleras. Pensé que sería algún empleado rezagado del equipo de limpieza. Subí con la linterna encendida, y la vi. Era una mujer joven, de vestido azul pálido y cabello rubio recogido. Caminaba despacio, sin hacer caso a mi presencia. Llevaba en la mano un candelabro con 3 velas encendidas y su sombra se proyectaba alargada en las paredes de piedra. Señorita, no puede estar aquí, le dije, tratando de sonar firme. Ella se detuvo y giró hacia mí. Su rostro era pálido, perfecto, pero sus ojos no tenían brillo. Eran completamente grises, como si estuvieran hechos de vidrio. Antes de que pudiera reaccionar, todas las velas del candelabro se apagaron al mismo tiempo y el pasillo quedó en completa oscuridad. Cuando encendí de nuevo mi linterna, ya no estaba. Pensé que lo había imaginado, hasta que revisé las cámaras al final del turno. En la grabación se veía claramente una silueta femenina moviéndose por las escaleras, pero cuando se acercaba a la cámara, la imagen se distorsionaba y el feed se cortaba. Nadie quiso hablar del tema. Me dijeron que esas interferencias eran comunes por la estructura metálica del castillo. Pero desde esa noche, cada vez que hacía la ronda, sentía el mismo perfume dulce en el aire, una mezcla de flores y polvo viejo. Una madrugada, alrededor de las 3:30, recibí una alerta, una de las puertas del sótano se había abierto sola. Bajé por las escaleras estrechas, con el valque crepitando en mi oído. El aire allí abajo era helado. La puerta del depósito estaba abierta apenas unos centímetros. La empujé con la punta del bastón y escuché algo al otro lado. No un ruido claro, sino una respiración. Lenta, profunda. Apunté la linterna y vi algo imposible. Una figura femenina parada de espaldas frente a la pared de piedra.
Su cabello rubio caía hasta la cintura, y su vestido, aunque parecía de tela fina, estaba manchado de negro. Por un instante pensé que era una animadora perdida. Me acerqué y extendí la mano para tocarle el hombro. ¿Está bien?, pregunté. La mujer giró lentamente. No tenía rostro. Solo una superficie lisa, pálida, como cera derretida. Abrí la boca para gritar, pero la linterna se apagó. Todo el sótano quedó envuelto en un silencio absoluto. Sentí un frío inhumano recorrerme el cuerpo, y algo rozó mi brazo, como una mano helada. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás. Cuando llegué al vestíbulo del castillo, las luces titilaban. El reloj de pared marcaba las 3:33. Informé lo ocurrido por radio, pero solo escuché estática. Al volver a la caseta de seguridad, mi compañero estaba pálido. Me dijo que en las cámaras no se veía nada, salvo una sombra moviéndose por las escaleras. Y, justo antes de que regresara, la puerta del sótano se había cerrado sola. Pasaron varios días antes de que me atreviera a volver a hacer la ronda completa. Una noche, al revisar el corredor que conecta el castillo con las tiendas de recuerdos, vi una luz encendida en una de las ventanas superiores. No debería haber nadie ahí. Subí hasta el último piso. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una habitación pequeña con objetos antiguos, trajes de princesas, coronas de utilería, cajas con decoraciones de eventos pasados. Y sobre una silla, había un maniquí con un vestido azul claro. El rostro, tallado a mano, tenía una expresión de serenidad. Lo curioso era que el cabello, rubio, parecía real. Me acerqué y sentí un escalofrío. La tela del vestido estaba húmeda, como si alguien lo hubiera usado minutos antes. Detrás del maniquí, una inscripción grabada en la pared decía: «Aquí duerme la princesa. No la despiertes». Retrocedí lentamente. El aire en la habitación se volvió helado. El maniquí se inclinó apenas unos centímetros hacia adelante, lo suficiente para que su cabello cayera sobre el rostro. Corrí fuera y cerré la puerta de golpe. A la mañana siguiente, le conté todo al supervisor. Se limitó a decirme algo que jamás olvidaré. «No hables de eso, Mauricio. Ese vestido perteneció a una actriz del show original del castillo. Murió aquí adentro, en 1959, durante un incendio antes de la inauguración. Nadie más lo sabe. La enterraron discretamente, y el parque continuó como si nada hubiera pasado. Nunca volví a revisar el castillo solo. Pero años después, cuando ya no trabajaba ahí, regresé como visitante. Quise comprobar si todo había sido imaginación mía. Me paré frente a la entrada principal al anochecer. Las luces del castillo brillaban de color rosa y azul. Entre los ventanales, en el segundo nivel, vi una figura moviéndose. Llevaba el mismo vestido azul. Una niña a mi lado levantó la mano y dijo: «Mira, mamá, la princesa está saludando». Su madre sonrió, pero yo no. Porque en la ventana, esa figura no levantaba la mano. Solo estaba ahí, inmóvil, mirándome directamente. Desde entonces, evito mirar los castillos de noche. Y cada vez que escucho el tic-tac de un reloj marcando las 3:33, siento el mismo olor a perfume dulce y flores secas, y juro que, en algún rincón oscuro, alguien susurra muy bajo: «No despiertes a la princesa». Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.